¿Qué tal, estudiantes y padres de familia? Aquí por encargo del Colegio Basili vamos a desarrollar la clase número 2 de nuestro curso Habilidad Operativa. A lo largo del año ya 16 temas, este viene a ser nuestro capítulo 16, pero el segundo tema en el marco del tercer bimestre. El curso de Habilidad Operativa busca fortalecer las diferentes aristas de la matemática. Una de ellas se denomina fracción. Es un tipo de número que los estudiantes, que las personas manejamos en nuestra vida cotidiana, quizás sin darnos cuenta de ella o quizás con otras características u otros nombres. Pero es fundamental que sepamos leer y operar con las mismas. ¿Ok? Esto lo vas a trabajar en aritmética, lo vas a trabajar también en razonamiento matemático y en el proceso de tu vida cotidiana. Culminamos la semana número 2 de nuestro tercer bimestre con el presente tema. Quiero recordar algunos tópicos, algunas características de lo que es una fracción. Por ejemplo, mira acá, 2/3 es una fracción. Pero, por ejemplo, 40/10 no es una fracción. A ver, bueno, ahí entra un shock, ¿cierto? Usted, profesor, 2/3 es fracción. Ya, correcto, sí, muy bien. Y 40 décimos no es fracción. Sí, eso he dicho. Eso lo he planteado correctamente. Profesor, pero usted me dijo en algún momento que para hacer una fracción debo de tener dos partes. Él tiene dos partes y él también tiene dos partes. Muy bien, dije eso. Pero no solamente dije eso. Te dije lo siguiente. Para ser fracción debes de cumplir tres criterios. Primer criterio, el numerador debe de ser un número natural y el numerador 2 es un número natural. El denominador debe de ser también un número natural y el denominador 3 es un número natural. Recuerda, los naturales son aquellos números que usas para contar. Ya está. Primera condición aceptada, segunda condición también. Y la tercera condición es que el numerador no se debe dividir exactamente con el denominador. No se debe dividir exactamente. Y en el caso A que te estoy mostrando por aquí, se cumple esta tercera idea. Porque 2 entre 3 no se divide exactamente. Vamos a ver el caso B. Que también parece ser una fracción. Parece. Yo ya te indiqué, te adelanté que no es, pero tú estás ahí dudando. Entonces yo te voy a aclarar la duda. Numerador 40 pertenece a los naturales. Eso es correcto. 10, el denominador, pertenece a los naturales. Eso también es correcto. Profesor, 40 no se puede dividir exactamente con 10. Eso, mi querido estudiante, no se cumple. Porque sí se puede dividir 40 entre 10. 40 entre 10 se puede dividir y nos da 4. Por ello, esto de aquí no la puedo considerar como una fracción. No es fracción por ello. En cambio, 2/3 sí es una fracción. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado con eso. No todas las cosas que parecen fracción son fracción. No todas las cosas. ¿Ok? Para hacer fracción tienes que cumplir los tres criterios. El numerador debe de ser natural, el denominador debe de ser natural y no debe dividirse exactamente. Ahora, nos falta alguien que tenga esta habilidad y me diga, mire, profesor, ¿y qué hubiera pasado si en vez de tener, vamos a ver un caso C, si en vez de tener 40 entre 10 hubiera tenido 10 entre 40? ¿Qué hubiera pasado ahí? A ver, vamos a verificar, querido estudiante. Vamos a verificar. 10 pertenece a los naturales. 10 es el numerador, ¿ok? 40 pertenece a los naturales, ¿listo? Y
10 no se puede dividir exactamente con 40. En este caso, estos tres son correctos. 10 no lo puedo dividir exactamente con 40. Distinto es 40 entre 10. Entonces, ¿qué diré de 10 sobre 40? Es fracción. Es fracción. Ten en cuenta eso, mi querido estudiante. Ten en cuenta eso siempre para poder trabajar con el tema denominado fracciones. Ahora, de manera general, si a mí me dicen que f es una fracción, va a tener la forma a sobre b. ¿Ok? A sobre b. Ya te estoy indicando que para que tú le digas a esto fracción, a debe de pertenecer a los números naturales. B debe de pertenecer a los números naturales también. Y A no se debe dividir exactamente con B. Si cumple estas tres condiciones, entonces recién le vas a llamar a todo esto, recién le vas a decir, oye, ¿sabes qué? Eres una fracción, recién ahí. ¿Estamos claros? Espero estar claro contigo en esta parte introductoria. Listo. Vamos a ver un poco más de teoría. Muy bien. Tenemos f, que es una fracción, ya es una fracción, a sobre b. Quiero recordar el nombre que recibe los términos de esta fracción. ¿Ok? Mira, el de arriba se llama técnicamente se llama numerador. ¿Ah? Numerador, ¿ok? Ya está. Numerador, y de él voy a rescatar que me da la idea de las partes a considerar. Partes a considerar. Me dejo entender, ¿ok? Partes a considerar. Muy bien. B, que es el de abajo, se va a llamar denominador. Denominador. Esto es muy importante. Denominador. Y viene a ser el total de partes iguales. No son partes cualesquiera. Tiene que ser partes iguales. ¿Me dejo entender? Muy bien. Ya está. Ahora, considerando esta parte, nosotros podemos, digamos, graficar una fracción, y también de un gráfico podemos llegar a la parte numérica. Esto lo vamos a trabajar. Tú dirás, profesor, ¿cómo es posible eso? Ya, observa. Tengo la siguiente fracción. Ahí está, es una fracción. Muy bien. Para utilizar esa fracción ya está planteada. Voy a graficarla. Para eso voy a inventar una figura geométrica cualesquiera. Puede ser un pequeño rectángulo. ¿Ok? Ahí está mi rectángulo. Muy bien. ¿Cómo grafico esta fracción en mi rectángulo? ¿Cómo lo grafico? Bueno, analizando estas dos denominaciones que aquí te mostré. Total de partes iguales, 3. Ya, 3 partes iguales. Vamos a trazarlas. 1, 2, 3. Ahí están mis 3 partes iguales. Observa, 3 partes iguales. Ya, listo. Ya utilicé 3 partes iguales. Ahora, profesor, y ese 2 son las partes que tú tienes que considerar. Profe, ¿cómo las considero? Puede ser pintándolas. Bueno, vamos a pintar 2 de ellas. ¿Cuáles 2? Cualquiera. Bueno, entonces yo pinto esta de aquí, ¿ok? Y pinto todo esto de aquí. Y ya está. Ya estoy considerando 2 de las 3 partes. 2 de las 3 partes ya las estoy considerando. Esto que acabo de graficar, pues corresponde a la fracción 2 tercios. 2 tercios. No pude haber graficado un solo cuadrito, porque haber hecho eso equivaldría a hablar de la fracción 1 tercio. Y yo en este momento estoy trabajando con la fracción 2 tercios. ¿Ah? ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Listo. Ahora, ¿cómo se lee? Ah, excelente. Se lee tomando en cuenta primero el numerador y luego el denominador. Entonces será 2 sobre 3. Así se debería leer, 2 sobre 3. Pero
también le leemos así, 2 tercios, 2 tercios. ¿Ok? Y ya está. Ahora, a ver, profesor, ¿y si tengo un dibujo? ¿De un dibujo podría llegar a la parte numérica? Claro que sí, estudiante. Vamos a plantearlo. ¿Te parece? A ver, aquí voy a tener la siguiente situación. Una pequeña circunferencia. Ahí está. Esa circunferencia la voy a trozar en 4 partes iguales. En 4 partes iguales. Y de esas partes iguales voy a considerar pintar solamente una. Una solamente voy a considerar pintar. Puede ser una tortita, una pizzita o un pan. Ajá, ¿está bien o no? También puede ser una naranjita y ya está. Listo, muy bien. Yo quiero que de esta gráfica vayamos a la parte numérica. Tú dirás, profesor, coloque una rayita. Ya está colocada la rayita. ¿Cuántas partes iguales hay? 4. Hay 4, chicos, 4. ¿Cuántas de esas partes nos están interesando? Depende, pues. Depende. ¿Qué te interesan? ¿Las partes sin pintar o las partes pintadas? Bueno, si tu respuesta es las partes pintadas, ahí está tu fracción. Si tu respuesta hubiera sido las partes sin pintar, esta sería tu fracción. Pero estamos indicando de que deben de ser las partes pintadas por necesidad, ¿ok? Ya está. Muy bien. Ahora ya tienes tu fracción de manera gráfica, la tienes en forma numérica. ¿Cómo se lee eso, estudiante? ¿Cómo se lee eso? Ya te dije, podrías leerlo 1 sobre 4. Sobre 4. ¿Ok? O también un cuarto. Un cuarto. Muy bien, querido estudiante. Esta también es parte de la teoría que usted debe de considerar para manejar fracciones, lectura y operaciones con ellas. ¿Ok? Listo. Seguimos con la parte teórica, que es importante. Vamos a ver ahora en esta parte lo que es una fracción propia, una fracción impropia. Mira, cuando yo digo la palabra fracción, estoy hablando en singular, ¿ok? O sea, de una sola cosa. Cuando yo digo fracción impropia, estoy hablando en singular. En cambio, mira por acá mi discurso, por aquí. Mira por el lado derecho. Fracciones, ahí estoy hablando en plural. Estoy hablando de más, de dos cosas o más. ¿Ok? Cuando digo fracciones, estoy hablando de dos fracciones o más. En cambio, digo fracción, solamente una sola situación. ¿Estamos claros? Muy bien. A ver, ¿cuándo una fracción va a ser propia? Una fracción va a ser propia, escúchame por aquí, voy a decirte lo siguiente. Mi fracción es propia, ¿sí? Ok. Cuando pierde versus 1. O sea, cuando 1 le gana a mi fracción, viene a ser una fracción propia. Profesor, ¿y cuándo va a ser impropia tu fracción? Mi fracción va a ser impropia cuando le gane a 1. Sencillo. ¿Ah? Ojo, sencillo. A ver, profesor, otra vez. Fracción propia. Cuando mi fracción pierda con 1. Fracción impropia. Cuando mi fracción le gane a 1. Ya está. Profesor, una manera un poquito más sencilla de entender. Ya, escúchame. Si el numerador pierde con el denominador, estás ante una fracción propia. Si el numerador le gana a tu denominador, estás ante una fracción impropia. ¿Ok? Entonces vamos a plantear ejemplos. 2 tercios es una fracción propia. ¿Por qué? Porque 2 pierde con 3. 10 sobre 40 es una fracción propia. Porque 10 pierde versus 40. ¿Ok? Entonces,
estamos practicando lo que son las fracciones propias e impropias. Y te estoy enseñando a sustentar por qué le llamamos a una propia y por qué le llamamos a la otra impropia. No es por capricho. A ver, una impropia sería 10 novenos. ¿Y por qué es una impropia? Porque el numerador ahora le gana al denominador. Y eso está cuadrado en una impropia estrictamente. Punto y coma. Otra, por ejemplo, el 2020 menos el 2011. Ahí está. Esa es una impropia. ¿Por qué, profesor? Porque el 2020, numerador, le gana al denominador 2011. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ya sabes cuándo es propia y cuándo es impropia. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto ahí, perfecto ahí. Mira, te voy a dar un dato más. Las fracciones impropias generan, esto te lo voy a explicar más adelante, generan al número mixto. Las impropias, te estoy hablando, las impropias generan al número mixto. ¿Ya? Las propias no generan nada. Las impropias generan al número mixto. Te voy a explicar de eso en breve. No te me compliques. En este momento, recuerda lo que te estoy indicando básicamente. Vamos a pasar ahora a ver cómo se manejan las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas. ¿Cómo se manejan? Ya te dije que para hablar de fracciones debo de tener como mínimo dos. Voy a poner un ejemplo. 2 tercios y 7 tercios son fracciones homogéneas. ¿Por qué, profesor? Son fracciones homogéneas porque tienen el mismo denominador. Eso hace que sean homogéneas. A ver, profesor, denominador aquí, 3, denominador aquí, 3, el mismo, y son fracciones. Profe, otra. Por ejemplo, 4 quintos, 7 quintos, 2015, 2018 quintos, 9 quintos. Ya está. Esas fracciones son también homogéneas. Ahora tú me dirás, profesor, ¿y por qué está tan seguro de que son fracciones homogéneas? Estoy recontra seguro de que son fracciones homogéneas porque tienen las 4 que están ahí el mismo denominador. Y el mismo denominador es 5, pues. Entonces también diré que son homogéneas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ojo con eso que es muy importante. ¿Cuándo serán heterogéneas? Cuando tengan denominadores distintos. Por ejemplo, mira aquí. Esas son heterogéneas. Tú dirás, profe, no, pero son iguales, mira. Papito, estamos analizando el denominador. Mira los denominadores. Míralos, son diferentes. Eso hace que sean heterogéneas. Son heterogéneas. ¿Me estáis entendiendo? Heterogéneas. Ya está. Otro ejemplo de heterogéneas. A ver, mira lo siguiente. 2 quintos, 4 tercios, 7 quintos. Observa. ¿Son iguales los tres? No son iguales los tres. Profe, 2 de ellos son. Ya, pero tienen que ser los 3 para ser catalogados como homogéneas. Uno es diferente al resto. Ya está, ni vuelta que darle. Son heterogéneas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien, estudiante. Con esto ya vamos a resolver algunos problemas. Así que concéntrate. Muy bien, estudiantes. Vamos entonces a resolver algunos problemas. Luego te dejo la tarea que corresponde. Tú sabes que estamos viernes, así es que todo va a estar sencillo y eres un estudiante muy inteligente, que eso es lo fundamental. Leemos los problemas. 1. Completa la siguiente tabla con la fracción que representa la parte sombreada de cada gráfico y clasifícalas. Perfecto. Mire acá.
Cuando hay dos gráficos, eso es característico de una fracción impropia, ¿ok? Vuelvo a indicarte. Cuando hay dos gráficos, es característico de una fracción impropia. Por ejemplo, hay más de dos gráficos, impropia. Más de dos gráficos, impropia. Un solo gráfico, propia. Un solo gráfico, propia. Un solo gráfico, propia. A ver, vamos a seguir profundizando en ese tema. ¿Ok? Ya está. ¿Cómo construimos la fracción? Rayita aquí. Rayita. Cuentas el total de partes de una de las figuras, de una sola. Bueno, de esta de aquí. 6 partes. Al final, las dos figuras tienen 6 partes cada una. Eso vamos a anotar aquí. 6 partes. Y ya está. Listo. Concéntrate. Listo. Y cuentas ahora las partes que estén pintadas. Si tú cuentas las partes pintadas, vas a llegar a que eso es 10. Y ya está. Estás notando por aquí algo que te mencioné hace poquito. Si el numerador le gana al denominador, entonces eso hace que sea una fracción impropia. Ya está, impropia. Seguimos. A ver, vamos al caso que viene. Rayita. ¿Listo? Total de partes. Ahí no hay duda. Mira, chicos, 6. Partes pintadas, 5. Muy bien, mi querido estudiante. Como tú eres hábil, astuto, sagaz, vas a darte cuenta que aquí, en este caso, el numerador pierde con el denominador. Eso es característico de una fracción propia. Seguimos abajo. A ver, rayita. Yo sé que hay 3 gráficos. Analiza a uno. Analízalo a los 3. Al analizarlo a los 3, hazte cuenta que cada figura ha sido trozada en 4 partes iguales. Ya. ¿Listo? Eso viene aquí. ¿Ok? 4, claro que sí, 4. Ahora cuenta todas las partes pintadas, 9. Analiza el numerador, le gana al denominador. Eso es característico de una impropia. Muy bien. Vamos al costado derecho. Aquí también tenemos una impropia. Total de partes, cuéntalas, 8. Partes que están pintadas, a ver, 15. Excelente. 15 le gana a 8. El numerador le gana al denominador. Eso es característico de una impropia, mi querido estudiante. Ahí está, de una impropia. A ver, acá hay una sola figura. Cuidado con estar planteándome, profesor, impropia. No, ahí no. Total de partes ahí, vamos a ver. Bueno, si tú cuentas, o la contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ajá, 12. 12 en total. ¿Y cuántas están pintadas de esas 12? Mira, la mitad está pintada, la mitad. Cuenta si deseas. 6. Entonces dices que 6 pierde contra 12. Eso es característico de una fracción propia. Abajo es un solo gráfico también. Total de partes, si quieres las cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ajá. 21 partes, correcto. Ya. Iguales. Eso se coloca aquí debajo, 21. Partes pintadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 partes pintadas, mi querido estudiante. Y ya está. Esa también viene a ser una fracción propia. 10 pierde con 21. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, estudiantes. Tenemos el problema número 2 y el problema número 3. Vamos a leer y inmediatamente nos ordenamos para resolver. Indica a qué clase pertenecen las siguientes fracciones. Como usted está viendo, esta palabra
dice fracciones. Está hablando en plural. Y efectivamente, aquí tengo 4 fracciones, por aquí 4 y por aquí 4 también. Entonces, cuando hablan de varias fracciones, estas pueden ser homogéneas, ¿ya? Homogéneas, o pueden ser heterogéneas, cuando hay varias fracciones, homogéneas o heterogéneas. Esa es la idea neurálgica. Serán homogéneas si tienen todas el mismo denominador. Mira aquí el caso A. Todas tienen como denominador A3. Por lo tanto, aquí son las fracciones, ¿ok? Fracciones homogéneas. Homogéneas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Seguimos. En el caso B, los denominadores son distintos. ¿Ah? Son distintos. Por lo tanto, en ese caso estaré frente a las fracciones heterogéneas. Fracciones heterogéneas. Y ya está. Heterogéneas. Y así, mi querido estudiante, en el último caso, también, en el caso C, las fracciones son las heterogéneas. Muy bien, qué alegría haber llegado hasta esta parte, heterogéneas. Excelente. Vamos al problema 3. Completa la tabla clasificando las fracciones según sea el caso. Primera fracción. Hay una sola fracción. Cuando hay una sola fracción, la posibilidad es que sea propia y la otra posibilidad es que sea impropia. Recuerda, cuando hay una sola fracción puede ser propia o impropia. Cuando hay varias fracciones pueden ser homogéneas o heterogéneas. ¿De acuerdo? ¿Listo? La primera de acá es una fracción propia. ¿Y por qué es propia? Porque el numerador pierde con el denominador. En otras palabras, esta fracción pierde con 1. Por eso es propia. ¿De acuerdo? En la siguiente tenemos una fracción impropia. Impropia. ¿Y por qué es impropia? Porque el numerador le gana al denominador. ¿Ok? En otras palabras, esta fracción es mayor que la unidad. Ya está. Mira, este es un número mixto. ¿Ah? ¿Te acuerdas de que te hablé de número mixto? Muy bien. Este es un número mixto. Y todo número mixto finalmente viene a ser una fracción impropia. Luego vamos a aprender cómo se transforma de mixto a fracción, aunque ya les enseñé a algunos de ustedes. Aquí ya tengo 2 fracciones y abajo 2 fracciones. Ahí voy a hablar de homogéneas o heterogéneas. 5/4 y 3/4 son homogéneas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y 1/8 y 11/9 son heterogéneas. Diferente denominador. Heterogéneas. ¿Estamos claros, mis queridos estudiantes? Yo sé que sí. Muy bien, seguimos con nuestros problemas. Muy bien, estudiante, llegamos al último problema de la clase, el problema 4. Convierte a fracciones impropias los siguientes números mixtos y completa la tabla. Muy bien. A ver, vamos a trabajar de la siguiente manera. ¿Cómo reconozco a un número mixto? Un número mixto tiene un número entero y una fracción propia. Ese es un número mixto. Esta de aquí es la parte entera o el número entero. Y lo de por acá es la fracción propia. ¿Ok? Recuerda que todo él proviene de una fracción impropia. De una fracción impropia. ¿Ok? De una fracción impropia. ¿Sí? Entonces, también 2 enteros 1/4, así se lee,
se lee 2 enteros, el número entero primero, y luego un cuarto, la fracción. Un cuarto. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Listo. Planteado esto de aquí, tengo que manifestarte que muchos autores y profesores de matemática confunden llamándole a esto de aquí también número mixto. Y eso no es un número mixto, no es un mixto. Ahora, tú dirás, profesor, ¿por qué? A ver, vamos a ver. ¿Parte entera? Sí, correcto. ¿Y esta es una fracción propia? No, no es una fracción propia. ¿Qué tipo de fracción es? Impropia. ¿Y qué debe de ser? Propia. Entonces, esto no es un número mixto. Está disfrazado, pero no es un número mixto. ¿De acuerdo? Ok. Y ya está. ¿Cómo se transforma un número mixto a fracción impropia? A ver, volvamos a este caso. De la siguiente manera. Raya, 4 se queda aquí. Ellos dos se van a multiplicar acá arriba y se va a sumar el numerador de esta fracción. El numerador. Desarrollas eso, 4 por 2, 8, más 1, 9, 9 cuartos. Y esta sería la fracción impropia que generó este número mixto. Practicamos nuevamente. Mira que es importante practicar. Inventa tus mixtos y practícalos. Vamos a inventar este mixto. ¿Ya está? Arriba le puedo poner otro valor, no necesariamente tiene que ser 1. ¿eh? Puedo ponerle hasta, a ver, 2. 2 voy a ponerle, ¿eh? Tampoco le puedo poner cualquier valor, ¿no? 2. A ver, raya, se mantiene el denominador, multiplico ellos 2 y le sumo el numerador de la fracción. Desarrollo eso, 17 quintos. Muy bien, ya está. Excelente, 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 excelente. Entonces trabajemos la tabla que está por aquí. 2, rayita arriba, 1 por 2, más 1. Resultado, 3 medios. A esta. Seguimos. Rayita 3 abajo, 1 por 3, más 1. Resultado, 4 tercios. Seguimos. Rayita 4, 1 por 4 arriba, más 1. Resultado, 5 cuartos. Rayita 3, 1 por 3 arriba, más 2. Resultado, 5 tercios. Vamos a la operación. Rayita, mantienes denominador, 1 por 5 más 1. Resultado, 6 quintos. Viene una más. Rayita abajo 7. Arriba 1 por 7 más 1. Resultado, 8 quintos. ¿Te diste cuenta? Muy bien. Ahora, profesor, ¿y cómo de una fracción impropia llego a un número mixto? Hacemos lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? Mira acá, dividimos. 3 entre 2. 1. ¿Cuánto te sobra? 1 de residuo. Listo. Me interesa este número que va a ser el entero y este número que va a ser el nuevo numerador. Y lo armas así. Escúchame. El entero, 1. Rayita, el denominador se mantiene. Y el numerador obtenido va arriba. A ver, profesor, no entendí. Ya tienes una posibilidad más. No seas abusivo, por favor. 5 tercios. A ver acá, 5 tercios. Ya. 5 entre 3. 1. Residuo 2. ¿En qué quedamos? ¿Que él va a ser quién? El
entero. ¿Y el quién va a ser? El numerador. Listo, armamos ahora. 1, rayita, se mantiene el denominador y el nuevo numerador va arriba. Sería en este caso 2. Y ya está. Muy bien, estudiante, culminamos la clase de hoy y te dejo la tarea. Tarea, resolver en el cuaderno la ficha de trabajo que te voy a enviar, ¿ok? Resolver en el cuaderno la ficha. Éxitos, estudiante, te quiero mucho y espero verte el día lunes en el curso de aritmética. Nos vemos.